en esta parte de las clínicas de catéteres, las clínicas de heridas, todos los diplomados que llevas en tu currícula. Giovanni, platícanos un poco de ti para que nuestra audiencia sepa quién eres, a qué te dedicas y por qué estás invitado hoy con nosotros. Claro que sí. Pues primero agradecer la oportunidad y muchas gracias por la invitación, doctor. Pues yo soy de formación enfermero, soy licenciado en enfermería. Yo me destaco en la atención de pacientes con dispositivos de acceso vascular. Ya llevo algunos años incursionando en esta práctica sobre la terapia de infusión. Y pues bueno, me tocó vivir muy de cerca toda esta parte de la gestión y planeación en cuanto a la implementación de clínica de catéteres en el 2012, un programa que impulsó la Secretaría de Salud a través de la Comisión Permanente de Enfermería y donde pues tuve la oportunidad de asistir a capacitaciones previas al lanzamiento como tal de una clínica de catéteres. Y bueno, después me encuentro en el mundo de las heridas y no es porque haya escogido estar en ambas situaciones. Lo que pasa es que durante el manejo de mis dispositivos, durante el manejo con los pacientes con terapia de infusión o con un dispositivo insertado, yugular o subclavio, empezaban algunas complicaciones como eran las lesiones de la piel, por uso de adhesivos médicos. Entonces las MARSIS era algo que me tenían ahí frenado en cuanto al manejo de mis pacientes. Entonces por eso decidí incursionar en capacitarme en este mundo de las heridas. Ese fue mi primer acercamiento y también por algunas situaciones y complicaciones derivadas al manejo o a la administración de medicamentos con ciertas características que pues al tener una infiltración o una extravasación, también tenían lesiones en miembros superiores los pacientes. Y pues bueno, ya incursionando, ya estando con los expertos, pues fue que también estoy inmerso en este mundo de las heridas. Excelente, excelente, Giovanni. Pues sí, definitivamente me toca conocerte, compartir escenario en diferentes cursos, Xochimilco, de Sí. Texcoco, y bueno, ha sido partidario en esta parte de las heridas. Bueno, Giovanni, vamos a entrar en nuestro tema fundamental que es la cita del día de hoy, accesos vasculares, pero accesos vasculares cuando el paciente se va a casa con un catéter venoso central, con un PIC, con un catéter de corta estancia. Giovanni, platícame, ¿cuál es la idea principal para que nuestros pacientes se lleven este tipo de catéteres y sobre todo, qué fundamentos tiene la clínica de catéteres para que ellos regresen con nosotros y que tengan una buena elección? Vamos con el primero, Giovanni. Claro que sí. Bueno, recordar un poquito que pues la terapia de infusión aquí en México pues contamos con una norma oficial que es la norma oficial 022 que habla precisamente sobre el manejo de la terapia de infusión. Si bien, pues esto de la terapia o del mantenimiento de los dispositivos es algo sumamente importante, cuando nosotros hacemos un buen mantenimiento de estos dispositivos, cuando cuidamos estos dispositivos, disminuimos mucho complicaciones, sobre todo infecciosas. Estas complicaciones que son las bacteremias relacionadas a catéter o infecciones de torrente sanguíneo. Y bueno, es una parte en la que se ha trabajado y ¿cuál es el fundamento? Bueno, pues el paciente que requiere la administración de medicamentos y que no tendríamos que tenerlo ya o que no cumple con los criterios para estar hospitalizado. Entonces, Claro. en diferentes instituciones se están llevando a cabo este programa, pero tiene mucho que ver con el tipo de pacientes que manejen en cada institución. Recordemos que también cada institución hospitalaria maneja diferentes tipos de pacientes. Aquí es muy importante, antes de entrar a este tema, analizar una situación importante, ¿no? La valoración de un dispositivo de acceso vascular
va a depender de cada paciente. No todos los pacientes necesitan un catéter venoso central, o no todos los pacientes necesitan un catéter venoso cortoperiférico. Esto va a ser dependiendo de las características y el tipo de medicamentos que nosotros vamos a estar administrándole al paciente al torrente sanguíneo. Entonces, hay un manual del manejo estandarizado de la terapia de infusión de la Comisión Permanente de Enfermería de la Secretaría de Salud en México, donde manejamos un algoritmo y manejamos 3 situaciones sumamente importantes en la elección de un dispositivo, que tiene que ver con el tiempo que va a durar la terapia de infusión. Claro. La segunda parte es con las características de los medicamentos que se van a administrar de acuerdo a su pH. Podemos identificar si son medicamentos irritantes o son medicamentos vesicantes, que de acuerdo a las características de cada uno de estos es como vamos a elegir el dispositivo. Y por último, la osmolaridad de los medicamentos o de las infusiones. Esta osmolaridad o esta característica va más enfocado a los pacientes que requieren, por ejemplo, una nutrición parenteral total y que sabemos que, pues, por las condiciones de ese compuesto, de esa mezcla, son superiores a los 600 miliosmoles, lo cual tanto la norma como el manual estandarizado nos dicen que ante esa situación, cuando tengamos una situación de una mezcla mayor a 600 miliosmoles, debe administrarse por una vía central. Entonces, de aquí partimos porque hay muchos pacientes que por sus condiciones tienen que llevarse un dispositivo. ¿Y por qué se lo tienen que llevar? Porque ya no amerita una estancia intrahospitalaria, ¿no? Ahorita con el tema de las IAs, se pretende que mejore el paciente, se le dé todo el entrenamiento para que él cuide su dispositivo, él y a su familiar, a su cuidador primario, y solamente en situaciones especiales regresa a las clínicas de catéteres para el mantenimiento de ese dispositivo. Me refiero, llega a la clínica de catéteres para evaluar ese dispositivo, que esté insertado en el lugar adecuado, que esté permeable y que no curse con complicaciones. O el paciente cada que regresa al hospital porque requiere su tratamiento ya específico, pues se le administran sus medicamentos. Antes de administrar los medicamentos, necesariamente pasa por la clínica de catéteres para verificar nuevamente la funcionalidad de este dispositivo y su terapia de infusión sea administrada sin riesgos, por así decirlo. Gracias, Giovanni. Oye, mira, ¿por qué me nace el hecho de hablar de catéteres el día de hoy en terapia avanzada en heridas y sobre todo por qué llevarlo al resto de nuestra audiencia? Pues bueno, primero recordemos que alguna ocasión yo roté por una clínica de heridas y hace muchos años y yo veía que la clínica de catéteres era fundamental, ya que, por ejemplo, nosotros cuando decidimos ponerle a los pacientes, no sé, un ertapenem, un meropenem, una vancomicina, que son, como tú bien lo dijiste, medicamentos que necesitan un calibre grueso o que necesitan esa permeabilidad para poder ser administrado, diluido, sobre todo administrado de la forma correcta, ¿no? Si hablamos de la dilución, pues bueno, hay ocasiones que ni siquiera en las indicaciones médicas sabemos cómo diluir y por cuánto tiempo está pasando esto. La experiencia, las especialidades, todos te van dando el manejo adecuado de la vía de administración y sobre todo del tipo de medicamento fármaco que vas a poder colocar en los diferentes tipos de lúmenes que tienen tanto los catéteres como son los PIC o como los catéteres que son de estancia corta, ¿no? Y bueno, Giovanni, experiencia. Hablemos sobre la experiencia que tienes en el hecho de que tengo un paciente con heridas, le voy a administrar un medicamento, este medicamento, hablemos de un ertapenem o de un meropenem, por ejemplo, este tipo de medicamentos está indicada utilizar este tipo de terapias y obviamente vamos a disminuir que nuestro paciente no esté en el hospital. ¿Qué opinas sobre el uso de este tipo de terapias, Giovanni? Sí, hay, bueno, a lo largo de este tiempo hemos tenido también
muchas limitantes, porque como bien lo menciona, a veces los pacientes requieren este tipo de fármacos y aparece en la indicación médica, ¿no? La administración cada 24 horas, por ejemplo, intravenoso. Pero algo que no se manejaba era cómo voy a diluir ese medicamento y en qué tiempo lo tengo que diluir, que hasta a la fecha hay instituciones de salud que todavía pues no tienen estandarizado ese control de la administración de medicamentos. Entonces, parte fundamental del trabajo de clínicas de catéteres precisamente es realizar un protocolo de administración de medicamentos por cada institución, porque si bien es cierto, hay instituciones de salud que no manejan ese tipo de medicamentos, hay instituciones que sí lo requieren, y esto va a depender, pues, obviamente, de las características del paciente, de su patología, del tipo de herida que tenga y el tratamiento antimicrobiano de sistémico, pues es fundamental a veces en el manejo de pacientes con herida. Lo que nosotros tratamos de definir o tratamos de ver es si es posible administrar ese tipo de medicamentos por una vía periférica. Lo vamos a hacer. Sin en cambio, el pH o las características de estos medicamentos no nos permiten la administración de forma periférica. Me refiero a usar un catéter corto periférico, ¿no? Lo que conocemos como coloquialmente lo que conocemos como un Punzocat, que finalmente es una marca, ¿no? Es un dispositivo corto periférico y que hemos encontrado con esta situación de que ese medicamento nos puede causar complicaciones como es una flebitis de tipo química. ¿Y por qué de tipo química? Pues porque tiene que ver con las características propias del medicamento, ¿sí? Hay situaciones en las que yo que trabajo en instituciones públicas o he tenido la experiencia, pues a veces de verdad no contamos con este tipo de dispositivos y hacemos uso de una vena periférica, ¿sí? No es lo ideal, pero como usted lo acaba de comentar, hay que buscar la estrategia en cuanto a seleccionar el vaso adecuado para estas complicaciones. Si lo llegamos a hacer de forma periférica, administramos el medicamento y retiramos el dispositivo y cuando el paciente nuevamente requiera la dosis de ese medicamento, por ejemplo, a las 48 horas, nuevamente se busca pues una vía para administrárselo. Los pacientes que cuentan con un dispositivo ya de acceso venoso central, en la mayoría de las veces es un catéter PICC. El catéter venoso no lo dejamos como una opción para el manejo ambulatorio de la terapia de infusión por el número de lúmenes que se manejan, ¿no? Entonces, claro. Las guías internacionales y la misma norma 045 que habla de la prevención de infecciones nos dice que entre más números de luces tenga el paciente o número de lúmenes tenga el paciente en su dispositivo, pues es un riesgo más para obtener o para que el paciente presente una bacteremia. Entonces, va a depender todo este tipo de situaciones en qué institución hospitalaria esté yo trabajando y los protocolos que hayan creado las clínicas de catéteres. Pero en definitiva y en resumen, muchos de los pacientes con heridas crónicas sí requieren la administración de este tipo de medicamentos. Claro, claro, Giovanni, eso es el tema fundamental. El utilizar dispositivo PICC, definitivamente un catéter venoso central es 100% hospitalario, eso nos queda muy claro. Pero el uso de PICC, Giovanni, en el paciente que tiene una herida crónica en la cual tienes que administrar, yo creo que me he encontrado con... Cuando tu vía de administración, obviamente no es la oral o la intramuscular, dices, tiene que ser intravenoso, ¿no? Sin embargo, ¿cuántas clínicas de heridas o personas que se dedican a las heridas no optan por un PICC? El hecho es, no lo conozco, lo desconozco, lo puedo colocar, no lo puedo colocar. ¿Cómo voy a llevar el manejo adecuado de este PICC? Lo estoy haciendo de la forma correcta. Mi paciente tiene que venir cada semana o diario a la colocación de medicamento intravenoso. ¿Cómo le voy a hacer?
Creo que, así como tú lo has dicho, en la terapia de infusión hay un retroceso muy grande en México. Podríamos decir que también el uso de este tipo de terapias, como la es el PIC, es un retroceso muy grande en las clínicas de heridas o con todos los que se dedican al manejo de las heridas, ¿no? Yo no me he encontrado algún paciente que de pronto me diga, doctor, vengo de una clínica tal en la cual me colocaron un PIC porque mi tratamiento fue a base de tal medicamento, ¿no? O sea, hasta el momento creo que no he visto ninguna norma, no he visto nada que nos hable sobre el uso del PIC en el paciente que tiene una herida crónica, ¿no? Creo que es un tema muy importante y muy fundamental, Giovanni. Giovanni, Sí, voy aquí a leer los comentarios claro que sí. e invitar a la audiencia a que nos hagan preguntas, que haya cuestiones referente al uso de catéteres. Definitivamente, hoy estos medios de comunicación nos abren otro panorama y nos abren la convivencia en otros lugares, ¿no? Y bueno, primero, pues saludos, nos mandan saludos, Giovanni, desde, desde Tabasco, Cris Morales, que Cris siempre nos ve en nuestras pláticas. Muchas gracias, Cris. Iker, muchas gracias por la invitación. Saludos desde el Estado de México. Iker Tadeo. Norma Flores, buenas tardes. Saludos desde Monterrey. Gracias, Norma. Gracias por sintonizarnos. Neymar Hernández Sánchez, saludos, doctor Campos, muchas gracias. Y Marcos Alejandro Ávila nos dice, doctor Campos, Giovanni Díaz, un gusto escucharlos. Terapia de heridas y terapia de infusión, siempre con expertos compartiendo sus conocimientos y experiencia. Y ella dice, saludos desde San Felipe del Progreso, Estado de México. Pues bueno, muchas gracias por sus saludos, pero sobre todo lo que nos llama más la atención son sus preguntas, ¿no? Las Claro. preguntas que puedan tener hacia el maestro Giovanni en la incursión de lo que es la terapia de infusión en el paciente con heridas crónicas, ¿no? Giovanni, mientras esperemos que haya Una pregunta, sí. alguna pregunta, sí, Giovanni, platícame. Entonces, ¿tú cómo ves el uso del PIC en el paciente con con heridas crónicas? ¿Una buena técnica, una mala técnica? ¿Por qué no se utiliza en México y por qué sí en otras Sí, partes del mundo, Giovanni? de hecho es algo que quería comentar. Mire, vamos a retomar la situación de que un catéter PIC y un catéter venoso central, como lo conocemos, al final son dos dispositivos que se deben o se consideran centrales. ¿Por qué? Porque ambos quedan alojados, la punta del catéter en la vena cava superior, bueno, 3 centímetros antes de llegar a la vena cava superior. Por Claro. lo tanto, ambos dispositivos se consideran centrales. La diferencia es el tipo de abordaje. Un catéter PIC es un abordaje por una vena periférica, ya sea basílica o cefálica, y hay otra situación, bueno, y en el caso de los catéteres venosos centrales, sabemos que en la zona de inserción, pues va a ser, o el abordaje va a ser yugular o subclavio. Claro, en un vaso de gran Y calibre directamente. exactamente. Ahora, ¿cuál es una de las limitantes que tiene la enfermera en este caso para la instalación de estos dispositivos? Es que necesariamente necesitamos contar con un consentimiento informado porque pues al final es un dispositivo invasivo que así requiere la autorización tanto del paciente como del familiar. No todas las enfermeras y enfermeros cuentan con el entrenamiento para realizar este tipo de De punciones. procedimientos. Sí, hay hospitales y en la Ciudad de México y en algunos otros estados donde ya tienen en las unidades hospitalarias un ultrasonido o otro tipo de De tecnologías dispositivos. donde nos permite, enfermería es quien instala estos dispositivos, estos catéteres PIC, pero son guiados por ultrasonido. Entonces, la ventaja es que solamente es a través de una punción y no es de una técnica a ciegas, que es la técnica a ciegas es la que estamos pues acostumbrados y con la que aprendimos muchos de nosotros. Ahora, Claro. ¿cuál es la limitante? ¿Por qué en México no se ha manejado este tipo de situaciones? Porque anteriormente, cuando yo estaba estudiando en algún hospital donde yo hice mi servicio social, sí se ponían catéteres PIC y los conocíamos como catéteres largos.
Y de repente el problema pues no era instalarlos, la situación los puntos críticos era verificar que realmente ese dispositivo estuviera o haya quedado central. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Pues únicamente a través de una placa de rayos X. Hay situaciones en las que únicamente se instala el dispositivo, pero no se le da un seguimiento y no se da o no tomamos la precaución de decir, ya podemos utilizar este catéter PIC porque está insertado pues de forma correcta, se considera un catéter central. Hay situaciones en las que el catéter pues no queda central, el catéter PIC, y ahí entra una polémica donde sí lo puedo usar o no lo puedo usar, ¿no? Porque no está central. Entonces lo vamos a considerar como un catéter de línea media, si es que no quedó central. ¿Cuál va a ser vamos a poder infundir medicamentos? Sí, no sería lo correcto, pero dado las condiciones del paciente que tenga alguna deformidad o que por sus condiciones pues no pueda quedar central, sí, obviamente ahí es donde nosotros valoramos si se queda insertado ese catéter y cuál es el beneficio que le va a aportar a nuestro paciente. Y la otra es, la otra limitante es que a lo mejor también no estamos entrenados en el manejo del mantenimiento del dispositivo, ¿no? Lo tiene insertado, pero aparte hay que, pues, indicarle al paciente ciertos cuidados que debe tener con ese dispositivo. Claro que sí, Giovanni, perdón. Haces una referencia muy grande. De pronto dices, ¿quién introduce el catéter PIC, no? Lo introduce médico, lo introduce enfermería, ¿quién lo introduce? Recuerdo que cuando yo estaba haciendo el posgrado, definitivamente me toca esta parte de la clínica de catéteres, ¿no? Y de pronto dices, ¿quién es el líder de una clínica de catéteres? Enfermería. Si hay una infección, ¿a quién se le va? A epidemiología. Entonces, ahora sí ya entra alguien médico a revisar esa parte, ¿no? ¿Quién colocó el catéter? Medicina interna, pediatría, geriatría, infinidad de servicios. Pero bien cabe mencionar que cuando estaba yo en el posgrado, recuerdo mucho que decían, ¿en qué momento el médico se empodera del catéter? ¿En qué momento el médico es partícipe de la instalación, del seguimiento, del caso epidemiológico, del retiro? Doctor, es que ¿sabe qué? El catéter ya no está funcional, hay que colocar una nueva vía de acceso y se vuelve a retirar, se vuelve a hacer una punción. Entonces, definitivamente, Giovanni, creo que volvemos a lo mismo. Una clínica de catéteres ahí ni siquiera está regido por el mismo médico. ¿Quién lo va a poner? ¿Cómo lo va a poner? ¿Cuándo lo va a poner? ¿No? Si hiciste especialidad de medicina interna, te van a dejar colocarlo. Si hiciste especialidad de no sé qué, te van a dejar colocarlo. Pero si no eres especialista en esto, ahora, recuerdo también que había casas comerciales que estaban incursionando en la parte vamos a hacer médicos que tengan adiestramiento específico para colocar un catéter y darle el seguimiento al catéter, ¿no? Vamos a hacer enfermeros que tengan especialidad en colocación de catéteres y darle seguimiento a ese catéter, ¿no? Pero bueno, voy con unas preguntas que nos están haciendo, Giovanni, que esta es la intención. Dice Carlos Guzmán, buenas tardes, yo quería estudiar la especialidad en heridas en alguna institución, pero esta institución impartía la especialidad en heridas y manejo de accesos vasculares. Yo comentando con mis compañeras me dijeron que no me recomendaban estudiar así porque son dos especialidades diferentes. Entonces, mi pregunta es, ¿sí me recomienda hacer especialidad o qué podría hacer? Giovanni, ¿alguna especialidad o algo referente a esta parte que nos está preguntando Carlos Guzmán? Ok, pues mira, lamentablemente en México no existe una especialidad en terapia de infusión, eso es definitivo. Mi primer acercamiento con una terapia de infusión fue cuando yo estaba trabajando en un hospital particular y me dijeron, Giovanni, te toca ir a capacitarte. Y ya estaba esperando mi turno y yo sí, te vas al diplomado de terapia de infusión, ¿no? Y lo primero que dije, güey, yo me quería ir a un diplomado de no sé, de urgencias, de terapia intensiva, ¿no? Y así eso es lo que hay. Entonces, pues, fue un diplomado presencial, fue de lunes a viernes, fue intensivo, y la verdad es que de repente, pues, me enamoré porque roté diferentes instituciones, tanto públicas y privadas, y es ahí donde empiezas a
a darte cuenta que no es lo mismo trabajar en una estancia particular versus una privada, ¿no? Roté por la Cruz Roja de Polanco, roté por el Infantil de México, por el Rubén Leñero, terminé en el área de quemados, ¿no? Y Claro. no, entonces, pues ahí fue donde definitivamente dije, hay mucho por hacer. No, la terapia de infusión no nada más es insertar un dispositivo y administrar medicamentos, hay mucho trabajo por hacer. Y bueno, en algún momento ya se había comentado la posibilidad de hacer la especialidad como tal en una universidad, pero Claro, nos falta mucha evidencia científica, nos falta muchas claro. publicaciones para poder decir, en México se puede hacer una especialidad, donde sí hay una especialidad es en otros países, por ejemplo, ¿No? pues ya Canadá, investigados, Estados ajá, Unidos, así es, Argentina. donde ya es una especialidad a nivel posgrado y Claro, donde incluso a veces te piden en otros países tener una especialidad previa, como lo sí. es terapia intensiva, ¿no? Terapia intensiva, quirúrgica, claro. Así es. Y ya por hacer un posgrado, es como una posespecialidad. Pero aquí en México, pues lo único que nos ofrecen algunas universidades, pues es únicamente un diplomado que dura 6 meses y Claro. que está avalado por la INS. La INS es la Sociedad de Enfermeras en Terapia e Infusión en Estados Unidos. Entonces, pues es lo más que hemos logrado aquí en México, pues por esas situaciones que les comento. Gracias, Giovanni. Mira, aquí dice Magali Deje, hola, buen día, interesante, desconozco del PIC. ¿Durante cuánto tiempo se recomienda su uso y el lugar anatómico de inserción? ¿Y se instala en quirófano o ambulatorio? ¿Quién lo instala? ¿Y cuidados de enfermería? ¿Se toma también placa? ¿Hay riesgos? Gracias. Permíteme, Sí, Giovanni. KR dice, disculpe, ¿me puede decir qué es el PIC? ¿Para qué sirve y en qué caso se usa? Bueno, ambas preguntan la misma situación. sí, Giovanni, claro. ¿qué es el PIC? Por favor, El platícanos. catéter PIC, bueno, son siglas en inglés, como lo mencionamos, catéter PIC, pero es un catéter central de inserción periférica. Y esta inserción periférica es a través de dos venas principales de los miembros superiores, que es la vena cefálica o la vena basílica. Ya en una práctica sumamente avanzada y con el uso de ultrasonido, pues podemos hacer el abordaje hasta de la vena axilar. Pero bueno, es un dispositivo de acceso vascular central que sí requiere la toma de placa de rayos X para verificar que el catéter Está esté colocado. insertado exactamente, que esté insertado correctamente. Cuidados de enfermería, pues bueno, básicamente cuando hablamos de mantenimiento, hacemos referencia a todos los cuidados que tiene que ver con ese dispositivo desde el momento de la inserción hasta su retiro, o todo el tiempo que va a estar insertado ese dispositivo. Y bueno, la mayoría de las veces solamente, esa es una de las ventajas que solamente aparece de un solo lumen, o sea, quiere decir que solamente tenemos una vía de entrada para Claro. administrar medicamentos. Entonces, eso también se vuelve una limitante en su uso. Por eso, a nivel hospitalario, se requiere o se prefiere usar un catéter venoso central que tenga 2 o 3 lúmenes, pero también eso requiere de la valoración del paciente para ver si realmente va a usar los 3 lúmenes a la vez, porque también el tener un lumen o 2 lúmenes sin usar también se convierte en un riesgo para adquirir infecciones. Ahora bien, en el caso del paciente ambulatorio, por ser un solo lumen, sí lo podemos utilizar porque el paciente únicamente va a requerir la administración de un medicamento y ese catéter se ocluye por 48, por 24 horas y a la siguiente administración de medicamento, pues bueno, se hace la administración de medicamentos. ¿Cuánto tiempo dura? Pues bueno, eso también es una situación que a lo largo de los años hemos estado manejando porque nos decía, no, el catéter 30 días máximo y se reemplaza. Hoy en día sabemos que no, que si el paciente no cursa con ninguna complicación, no hay alguna indicación de retirar ese catéter. Hemos tenido pacientes que han estado con ese PIC, con un catéter venoso central hasta 90, 120 días
y hay pacientes con su PIC ya documentado por algunas compañeras en otros hospitales, que la duración ha sido hasta de 1 año y medio en pacientes que pues requieren otro tipo de medicamentos, ¿no? O más bien, que llevan en la terapia intensiva. así es. Entonces, pues sí, ahorita nosotros, bueno, como clínica de catéteres, nosotros la evidencia científica que buscamos es pues la de Estados Unidos, que es la CDC, que es el Center for Disease Control and Prevention, que es el Centro y Control es el Centro de Control y Prevención de Infecciones en Estados Unidos, y INS, que es la Asociación de Enfermeras en Terapia de Infusión, donde pues nos dicen que si no tiene ninguna complicación nuestro dispositivo, lo podemos mantener siempre y cuando pues respetemos todas estas medidas que nos recomiendan. En México hay un programa sectorial que también ya tiene más de 10 años, que se llama Bacteremia Cero, que es un documento donde pues nos habla de todo el cuidado desde la preparación, desde la higiene de manos, preparación de la piel, las barreras máximas de seguridad y los cuidados al retiro del dispositivo. Entonces, ahí viene también plasmada mucha información que puede ser útil. Claro que sí, Giovanni. Pues bueno, el uso adecuado de un PIC o de este tipo de catéteres nos va a ayudar, nos va a favorecer a que nuestro paciente disminuya el proceso infeccioso, de que nuestro paciente tenga el fármaco adecuado para el tratamiento, el fármaco adecuado para el microorganismo que le está causando en estos momentos la infección de tejidos blandos, la herida crónica, infinidad. Yo creo que, Giovanni, como tú lo dices, nos falta en México esa parte de documentación, tanto los médicos como enfermería, hacer investigación, hacer énfasis de cuánto y cómo necesita un catéter y cómo utilizarlo. Y pues bueno, dice Neima, dice, ¿el catéter puede ser manipulado por el familiar del paciente o es necesario acudir a una cita para la administración de medicamentos? Cuando tienes... Ajá, Giovanni, ¿qué nos respondes a esto? Híjole, aquí realmente la intención de dejar un dispositivo para que el paciente reciba terapia de infusión ambulatoria precisamente debe de ser manipulado por el personal de salud, y así lo dice la campaña sectorial Bacteremia Cero, que la manipulación del dispositivo debe de ser únicamente y exclusivamente por personal capacitado, por personal adiestrado, y claro, precisamente porque pues es una línea de entrada al torrente sanguíneo. Entonces, y es un catéter que sí requiere de vigilancia previa a la administración de medicamentos. Como les repito, cuando llega a este tipo de pacientes que únicamente va por una dosis de antibiótico a la unidad hospitalaria, tengo que verificar antes de administrar que esté con las condiciones para yo administrar este medicamento, ¿no? Si yo pongo al familiar, pues bueno, no se lavó las manos tal vez, o sea, no hay forma en que nosotros podamos soltar ese dispositivo a nuestro paciente. Ahora se me olvidó, ¿quién instala el catéter? ¿Médicos o enfermeras? Esto va a depender de cada una de las unidades hospitalarias. Les comentaba, anteriormente en algunos hospitales enfermería era quien los instalaba, pero no basta nada más la instalación. Hoy en día, cuando yo me dediqué a la inserción de catéteres PIC, sí, me acerqué con la parte, con la dirección hospitalaria para que pudiéramos ver la forma en que, pues, a mí legalmente me pudieran, pues sí, autorizar la inserción de este dispositivo, porque yo tengo que pedir un consentimiento informado. ¿Y quién firma el consentimiento informado? Pues el médico que va a hacer, por ejemplo, esta intervención, ¿no? Hay que trabajar mucho y es algo que nos falta, y siempre lo he dicho, trabajar por un consentimiento informado, pero específicamente para enfermería, porque también hacemos muchas intervenciones que requieren el consentimiento y la firma de mi paciente y de mi familiar, ¿no? Hasta para poner un dispositivo intrauterino me deben de firmar un consentimiento informado. Ok, ya, si yo lo instalo, necesariamente tendría que pedir la firma y autorización del médico. Claro. Del paciente, del familiar. Y también me tiene que firmar la parte médica. ¿Por qué?
Las enfermeras o los enfermeros no instalamos catéteres venosos centrales porque por el riesgo de complicaciones. Con esto no quiero decir que no seamos capaces. Sin embargo, si nosotros perforamos un pulmón, entonces ahí viene otra intervención que nosotros no podríamos hacer en ese momento, que se convierte en una urgencia y el paciente puede tener un desenlace fatal. En el caso del PIC, las complicaciones no quiero decir que sean mínimas, sí van a existir, pero bueno, no tanto como perforar un pulmón, por el tipo de abordaje que se hace por una vena periférica. Pero si tú lo vas a hacer, uno, tienes que tener respaldo jurídico de tu institución donde te está autorizando. Claro. Y dos, cumplir con todas estas medidas de seguridad que es, bueno, yo voy a tomar una placa de rayos X y soy la responsable de decir, este catéter en este momento se puede utilizar. Entonces, sí hay que buscar el respaldo jurídico en nuestras unidades hospitalarias. No vamos a hacer esa práctica sin previo aviso de nuestras autoridades, porque sí podríamos tener algún tipo de problema. Claro que sí, Giovanni. Pues sí, definitivamente creo que el uso de PIC y siguiendo las normas y sobre todo estudiar cada una de las características que nos ofrece este dispositivo médico y en el momento en que se vuelve un dispositivo ambulatorio y que nos ayuda en la terapéutica, disminuimos también la estancia hospitalaria del paciente, lo egresamos rápidamente, el paciente se va más cómodo a casa, tiene sus medicamentos, solamente acude por la dosis de medicamentos, verificamos su instalación, que esté en buen funcionamiento y sobre todo que no tenga esta complicación de bacteremia y bueno, creo que sería lo ideal o lo indicado para utilizar un PIC. Pregunta, ¿dice este catéter también se usa en pacientes pediátricos? Sí, también se utiliza en pacientes pediátricos, solamente que este tipo de catéteres no es tan ampliamente estipulado ambulatorio para ellos versus como nosotros. Y bueno, dice, hola, enfermería, ¿qué debe de ser enfermería si el catéter venoso central está cefálico y no en la vena cava? Pues definitivamente yo creo que es apoyarse con el médico. ¿Tú qué opinas, Giovanni? Sí, hemos tenido, solamente he tenido una situación en cuanto a el catéter cefálico, pero precisamente fue un fin de semana y paso a darle seguimiento a mis pacientes y me dice, es que desde que me instalaron el catéter o el dispositivo, pues tengo cefalea y no se me ha quitado, tengo mucho dolor de cabeza. Afortunadamente no habían hecho uso de ese catéter, hasta el fin de semana no hubo placa de rayos X, pero en cuanto llegué le solicité la placa de rayos X, efectivamente estaba cefalizado ese catéter. Y bueno, obviamente se tomó la decisión con el área médica, fue en el área de cirugía general y ese dispositivo se retiró por completo, o sea, ya no fue, vamos a sacar un poquito y vamos a tratar de reinsertarlo, ¿no? Definitivamente se tuvo que retirar y buscar otra vía. Ajá, por eso es importante la placa de rayos X, por eso es importante, y bueno, a veces también, aunque el médico te diga, no le tomes placa de rayos X, está central, ¿no? Confía en mí, no hay que confiar ni en nosotros mismos, ¿no? Existe un protocolo bien definido que es tomar la placa de rayos X antes de utilizar el dispositivo precisamente para así es, para ver su posición, así es correcto. Pues bueno, una charla muy importante, muy interesante, Giovanni. Nos quedamos con un buen sabor de boca sobre los catéteres y su instalación y su manejo. Yo creo que hay que indagar más, hay que leer, hay que buscar y sobre todo ver este tipo de especialidades. Y pues bueno, ahorita tienes tu proyecto, tienes creo que un curso de heridas por el momento, estás haciendo un diplomado y bueno, veo que también estás incursionando en otras áreas. Bueno, para quien quiera, sigan a sus redes sociales al licenciado Giovanni, síganos a nosotros, cualquier cosa, duda o pregunta, dejamos el contacto, el maestro Rubén nos hará el favor de poner el contacto ahí del maestro Giovanni por si se quieren aprender un poquito más sobre la clínica de catéteres. Claro pues que Giovanni, sí. Un gustazo, gracias por estar aquí conmigo, con nuestra audiencia, gracias por compartirnos un poquito de lo que es una clínica de catéteres y bueno, nos estamos viendo próximamente en diferentes cursos. Saludos a todos desde la Ciudad de México y nos vemos la siguiente semana para nuestra nueva transmisión. Buenas tardes y que tengan excelente día. Muchas gracias a todos y muchas gracias por la invitación, doctor Campos. Gracias, Giovanni.